Les invito a que tengan su Biblia a la mano. Vamos a estar hablando acerca de un hermoso pasaje, una hermosa parábola. Y antes de que me digan que ya se la saben, aún no se las voy a mencionar. Yo estaba meditando, no me deja de brincar el ojo. Toda la semana, los 15 días estuve bastante ocupado, gracias a Dios. Les cuento, hace una semana, ven que hubo una marcha por ahí, y se reunieron en la Alameda, hicieron un poquito de oración, alabanza, etcétera. Iba caminando con mi esposa y con mis hijos, e íbamos pasando por los localitos que son como cabañitas que venden diferentes cosas, ¿no? Antojitos, etcétera. Y al momento de que vamos a dar vuelta para ingresar hacia ese corredor, nos llegó un olor agradable, no malo, agradable, que nos recordó, nos llevó al tiempo de unas fechas que están próximas a acercarse, ya están acercando. Y me refiero a la Navidad, a todo ese ambiente familiar. Pero el olor que nos llegó era de una bebida. No una bebida mala, una bebida buena. Y a ver si adivinan, es preparada, es tradicionalmente casi, ¿qué será? ¿Un agua de horchata? No, un ponche de frutas. Fue un olor tan penetrante que el cerebro se activa luego, quiere un ponchecito caliente. Hacía frío, estaba brisando efectivamente. Y pues bueno, no resistimos la tentación y fuimos a comprar un pequeñito vaso de medio litro, ¿no? Nos lo acabamos y es chistoso porque siempre la fruta se queda al final, ¿verdad? Y tenemos que estarle escarbando o empinándolo y bueno, ya sabemos la misma historia. Y pensando y meditando porque estaba preparando este tema, justamente me ponía a pensar cómo es que cada fruta, y nos podemos analizar cómo es que cada fruta, ya sea de cáscara delgada, cáscara gruesa, o frutos secos que son rígidos en su exterior, cada fruta, el Señor las protegió con una piel, con una corteza o con una cáscara, que para que podamos llegar a ese fruto, a esa pulpa, siempre tenemos que pelarla para poder adquirir lo que necesitamos, lo que estamos buscando. Y bueno, hablando acerca de eso, me llegó a la mente los cacahuates que son para pelar. Allá los vendemos listos para comer, pero ¿quién no ha comido cacahuates para pelar? Creo que todos nosotros, las manos y los dedos se ponen amarillos porque tenemos que estarlos rompiendo, vienen sucios. Y hay tres situaciones en las que para llegar a ese fruto tenemos lógicamente que romper la corteza, pero no siempre se encuentra un fruto por dentro del cacahuate. Y de muchas otras frutos secos, ¿no? A eso a lo que me refiero. Primera situación en la que nos podemos encontrar cuando estamos comiendo cacahuates para pelar. La primera es que lo rompamos y adentro van a estar 1, 2 o 3 cacahuates, ¿cierto? Y no los comemos. Se acabó la historia. La segunda situación es que a la hora de romper esa cáscara de cacahuate encontremos un fruto. Pero el fruto está mal formado, el fruto está seco, está retraído, y si en alguna ocasión nos hemos comido un cacahuate de esos, creo que todos lo ubicamos, ese cacahuate que parece pasa de cacahuate, por así decirlo, es amargo, no sabe bien, no lo consentimos, y es más, lo vemos y lo tiramos, ni siquiera nos atrevemos a probarlo, lo desechamos al igual que con la basura del cacahuate. Y la tercera situación que nos podemos llegar a encontrar a la hora de pelar ese cacahuate es que rompamos la cáscara y simple y sencillamente no encontremos fruto dentro de él. ¿A todos les ha pasado? A todos nos ha pasado. La vida del cristiano no es algo tan diferente a la vida de ese cacahuate. Y podemos poner muchos ejemplos acerca del cacahuate o de cualquier fruto que lleguemos a buscar algo adentro y no lo encontremos. El Señor nos va a hablar el día de hoy, así como ha hablado mi vida, de algo semejante, de algo similar. No es un cacahuate, pero es el trigo. En el trigo sucede algo muy idéntico. Factores que afectan la elaboración de esa semilla de trigo o del trigo como tal, factores ajenos, la propia tierra, el clima, o simplemente y sencillamente obtenemos el fruto como tal.
Les invito a que me acompañen a Mateo 13, versículo 24. Y sí, ciertamente es la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes de que me digan, ay hermano, esa ya me la sé, esa la he escuchado infinidad de veces. Yo sé que la han escuchado. Y yo sé que nos ha servido de mucho entendimiento, conocimiento, para poder identificar lo que claramente el Señor nos habla en esta parábola. Estaba escuchando precisamente a las conferencias que fue nuestro pastor Jonah, que fue a alimentarse para traer ese alimento y reproducirlo aquí. Estaba escuchando que acerca de esta parábola, el problema de esta parábola es que no tiene problema. Así lo decían. ¿Por qué? Porque el Señor habla en parábola a las personas, los discípulos están escuchando y después explica la parábola. Bueno, ellos decían, pues ¿qué les voy a decir al pueblo si está explícitamente, está hablado completamente lo que tiene que ser? Muchos indagan un poco acerca de unos pasajes donde está Juan el Bautista, como lo mencionaba mi hermana Liz, en la escuela dominical, de lo que predice, de lo que se ejecuta cuando el Señor viene, el reino de los cielos se acerca, dice el reino, después dice Jesucristo, el reino de los cielos ya se acercó porque Él estaba acá, y no sucede nada de que el trigo es quemado y la buena semilla son arrebatados, aún no sucede. Estamos, como todos lo hemos entendido, esperando eso, pero el Señor yo le decía al Señor, yo iba a hablar de otra cosa completamente diferente, pero que a su vez me llevó a este pasaje. Y dije, en el sentir, creo que ustedes lo han sentido cuando leen la palabra, yo decía, este es el pasaje, este tiene que ser el pasaje. Pero me enfrenté con estos muros en el que decía, ¿y qué le voy a decir a tu pueblo que no lo sepa? Algo que no sepa. Y estaba leyendo, y el Señor nos habla de una forma tan explícita, nos da el contexto, nos da el tema y nos da el contexto. Pero, ¿por qué el Señor Jesús nos asemeja a esa buena semilla que es el trigo cuando crece? ¿Y por qué asemeja a un campo? ¿A qué voy? El Señor Jesús era partícipe de cada una de las situaciones en el campo que se vivían. Antes las personas labraban la tierra muchísimo más que ahora, en la actualidad. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto más allá? Entendemos lo espiritual, lo entendemos, pero ¿por qué el Señor estaba poniendo un ejemplo terrenal de un campo que se labró, de una persona que sembró? Creció el trigo y llegó al granero. ¿Cómo es que la semilla del trigo que es plantada llega hasta el granero del Señor? El título es, me aparece? En el granero del Señor. En el granero del Señor. ¿Cómo es que vamos a llegar hasta allá? Bueno, pues vamos a ir involucrando las situaciones que realmente vive el campo y que son muy similares a nuestra vida como cristianos, o que eran muy similares a nuestra vida como cuando pertenecíamos al mundo. Eso es lo que vamos a desenredar el día de hoy. Desenredar de mi mente y, bueno, conocimiento nuevo para ustedes, y si ya lo sabían, gloria a Dios. Pero eso es a lo que nos vamos a estar refiriendo en este tema. Y dice la parábola, capítulo 13, versículo 24, la voy a leer y después voy a pasar al capítulo 36. Voy a leer del 24 al 30 y después del 36 para cerrar la explicación de la parábola, que es en el 43. Y de ahí empezamos. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña
arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Versículo 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Nuestro Señor Jesús dándoles a entender, y dándonos a entender también a nosotros, que desde la creación todo es hecho por mano de nuestro Padre Celestial. No hay nada en esta tierra que haya sucedido sin su voluntad. En la tierra podemos encontrar muchas teorías locas y tontas, absurdas, que no son sostenidas. Hablan científicamente y no tienen nada de científico porque no es repetitivo ni constante y no hay evidencia que lo pueda constatar. Dicen que se creó de la nada, y como la materia no produce nada, entonces, ¿cómo es que se produjo algo? ¿Cómo es que se produjo el pensamiento? Todo eso viene del Señor. El Señor es el que ha hecho todo. Me gustó mucho cómo dice Salmos, el Salmo de David, Salmo 24, 1 y 2, si quieren ir para allá. Salmo 24, versículo 1 y 2, que dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Todo lo que es de este mundo es del Señor. Ha salido de su mano. Estamos en el mundo, somos del mundo. Esto que nos rodea viene de la tierra, es creado de los materiales que se obtienen de la tierra. Nosotros venimos del mundo, somos creados del polvo de la tierra, y por consiguiente la mujer también, que es tomada del varón que fue creado de la tierra. Polvo somos y polvo seremos. Pertenecemos a esta tierra, a este mundo, somos de este mundo, pero la parte espiritual, el espíritu de nosotros está sellado por el Espíritu Santo, que no pertenece a esta heredad. Nuestra heredad está en el reino de los cielos, que es lo que todos debemos de tener claro. Puedes padecer enfermedad, aflicción, muchas pruebas, pero tenlo en cuenta que eso se va a quedar en el mundo. Nos debemos de preocupar por lo que hizo el Señor en los cielos, porque para allá vamos a llegar. Tu espíritu, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, es donde pertenecemos allá. Vamos a ir con Él. Versículo 24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre, el hombre que acabamos de mencionar, que sembró buena semilla. La buena semilla pudo haber sido desde aquel entonces, desde la creación, Adán. La más perfecta realización del hombre, de la mujer, que veían al Señor cara a cara, pero que cayeron. Lo más perfecto del humano tropezó estando en la presencia del Señor. Así que, pues bueno, desde ahí podemos tener un ejemplo de cómo es que la serpiente, Satanás, le metió la cizaña a Eva. Desde ahí tenemos la primera instancia de la cizaña. ¿Cómo? A través de la lengua, a través de transgiversar los pensamientos, con que el Señor te ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Y desde ahí empieza toda la historia que hemos ido hablando, que se ha ido hablando acá en prédicas y que hemos ido estudiando. Bueno, dice, un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, cuando trasladamos esto en la vida real de las personas agricultoras que trabajaban el campo en la época de Jesucristo, una persona que era dueña de unas hectáreas de terreno, labraba
su campo para poder ser sembrada la semilla. A él le pertenecía ese espacio de tierra, era suya y sabía lo que iba a plantar y cómo lo iba a trabajar y a quienes iba a poner a cargo para que cuidaran la semilla y creciera perfectamente. ¿Sale? Estamos hablando ahorita del tema terrenal. Pero mientras los hombres dormían, dice, o un hombre que sembró buena semilla en su campo, ok. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En el campo, para que estas personas estén seguras de que sus sembradíos van a crecer con éxito, tienen que ser cuidados. Tienen que haber personas encargadas de que rieguen el campo, de que abonen el campo, de que cuiden el campo de los animales salvajes que no se coman pues apenas el brote o la espiga del trigo. Tiene que haber personas que cuiden en el campo. Tienen que hacer labores. Pero llega el momento en el que esas personas, siendo humanos como tú y como yo, llega el momento que que durmieron. Dormir, como a veces hacemos aquí, una cabezadita no hace mal. Dormir es en nosotros algo que nos deja desprotegidos. Nos quedamos inconscientes. Y hay personas que se privan en el sueño y nada las puede despertar. Algo similar pasó con estas personas que trabajaban y llegó el momento de descansar. Y el enemigo, ¿cuál es el enemigo en el campo? Cuando una persona odiaba a otro porque le caía mal, porque le sacó la lengua, en los sembradíos iba y les aventaba semilla de cizaña. ¿Por qué? Pues ¿qué tanto puede afectar a la cizaña en los plantíos de trigo? La cizaña en el campo es muy, muy, muy mala. ¿Por qué? Cuando empieza a crecer, primeramente, le quita los beneficios de la tierra que estaba labrada previamente para el trigo. La cizaña que es sembrada empieza a absorber esos nutrientes. Necesitamos ir, en lo que voy avanzando, necesitamos que vayamos pensando cómo se traslada esto a la iglesia. Que aún así lo voy a trasladar, pero vayamos entendiendo a través del Espíritu cómo se relaciona esta vida del campo en la vida actual. La cizaña empieza a quitar los nutrientes que eran para el trigo. Empieza a robar y empiezan a crecer juntos. Empieza el pequeño brote y de allí empiezan a crecer las dos espigas. El segundo punto que es dañino es de que cuando la espiga de la cizaña empieza a crecer y a salir, son, como digo, acarreadoras de infecciones y de hongos que contaminan al trigo en su crecimiento. Ténganlo bien en cuenta. Empieza a dañar, a infectar y quitar nutrientes. ¿Y por qué creen que dice que el enemigo nada más lo aventó y se fue? Porque la cizaña no necesita los cuidados que necesita el trigo cuando va creciendo. El trigo, como les dije, tiene que ser regado, abonado, cuidado de animales, de bestias salvajes que no se lo coman. Pero el enemigo es tan ágil, sutil, o que ya sabe cómo actúa su maldad, que con el simple hecho de aventarlo sabe que la cizaña va a salir tarde que temprano. Porque sabe que el que está trabajando el campo le está dedicando tiempo y sabe que le está nutriendo el trigo. Y dice, bueno, yo solamente la aviento y me voy. Es como un ejemplo o un cuento, una anécdota, o no sé cómo decirlo, que nos contaba Jonah, nuestro pastor. El enemigo va a la granja y abre la puerta del caballo, del corral del caballo, y el caballo sale y hace su relajo y hace una infinidad de cosas en la granja. Y cuando vienen y le culpan al enemigo, le dicen, yo solamente abrí el corral, él fue el que hizo todo lo demás. Así es la cizaña, así es la cizaña. Con nuestra lengua o con nuestra actitud, nosotros podemos ser parte de esas acciones que ejecuta la cizaña. Dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Estos cuidadores del campo, que efectivamente sucede en la vida real, en la iglesia es idéntico. En la iglesia es lo mismo. Al Señor le ha placido tener en cada congregación, es un mandato que tenga supervisores de su obra, que tenga ancianos, obispos o pastores o diáconos que estén a cargo de que se ejecuten correctamente las situaciones dentro de la congregación. Aquí nadie manda porque se sienta el muy o el mi rey. No, aquí todos y cada uno de nosotros, siendo partícipes de la supervisión, de la gran responsabilidad que nos puso el Señor, todos somos partícipes
Y el problema está, bueno, ciertamente todos ocupamos esa parte de supervisar, de cuidar, de abonar, de regar, de cuidar de las malas personas que pudiesen llegar a entrar en la vida actual de la iglesia, pero a veces llega el momento en el que tenemos que dormir, como estas personas en el campo. Dormimos, descansamos, y puede ser que el enemigo, en ese tiempo en el que podemos dejar de orar porque tenemos que dormir, que podemos dejar de estar en comunión, orando por la iglesia, el enemigo va a actuar. Eso no cabe duda, lo va a hacer. Y bueno, esa es una. Lo malo sería que siempre estemos dormidos, que los que al Señor ha puesto a cuidar, que me ha puesto a cuidar, malo sería que siempre esté dormido. Porque entonces imagínense, si el Señor, si el enemigo actúa solamente vigilando que cuando tú te descuides, ¡pum!, avienta la cizaña. Imagínense a un supervisor, a un encargado del Señor, que siempre esté dormido, dijera yo, en la hamaca, tirado en la hamaca. El enemigo va a pasar y va a decir, mejor aquí no siembro ni mi cizaña, ya todos son una bola de cizañosos, mejor me la guardo y la voy a sembrar a otra iglesia. Tenemos una gran responsabilidad nosotros como encargados, como supervisores de la grey del Señor. Nosotros tenemos que rendir cuentas tarde que temprano delante de la presencia de nuestro Señor, y ustedes también de su vida, porque cada uno es responsable de sus acciones, de su conocimiento y de su aplicación que tengan en su vida privada. Ahora sí, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando el trigo brotó y produjo grano, es decir, llegó el momento en el que ambas semillitas empiezan a crecer. Imagínense la florecita. Bueno, no es flor, se llama espiga. Sale la pequeña espiga y empieza a florecer, empieza a crecer. Y florece. Hasta arriba, en la punta de la espiga, empieza a florecer. Dice acá, produjo grano, en algunas dice claramente produjo flor, en otras traducciones. Pero ambas empezaron a crecer, ambas. Y dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Por qué les dijo un enemigo ha hecho esto? El labrador en el campo adquiere la semilla para poder sembrar y que crezca la espiga de trigo y tener grano de trigo que vender. Cuando las personas en el mercado, hablando de negocios, querían abaratar los costos o verle la cara al comprador, no siempre metían la semilla del trigo al 100%. Te daban gato por liebre. Y ya veías la sorpresa cuando veías que había efectivamente cizaña entre el trigo. Y pues bueno, eso es en el campo. En la vida de la iglesia, pues es algo similar. Algo muy, muy notable es que cuando nosotros, que somos trigo, yo soy trigo, gracias al Señor, ustedes son trigo. Cuando llega una persona que es cizaña, es decir, que no conoce al Señor, la reconocemos porque no se congrega, viene del mundo y dice, efectivamente, vengo del mundo y quiero conocer al Señor. Ok, a través de la palabra del Señor será transformada su vida, ¿no? Pero muchas veces la cizaña o maleza, también se le conoce como maleza, ya está dentro de la congregación. ¿Por qué? El trigo, mejor dicho, la cizaña, es idéntica al trigo. Misma espiga, mismo color de la espiga, que primeramente es verde. La flor muy idéntica al trigo, y el problema es que la cizaña se cree trigo. Puede haber actitudes en nosotros, y nosotros vamos a reconocer cada una de esas actitudes que tenemos, que son dignas de cizaña, no precisamente porque tú estés en el mundo y vengas como nuevo a una congregación, no, puede ser que ya estés acá plantado, como dice la palabra, ya está plantada la cizaña, y puede ser, y decíamos en la conferencia, es triste que el cristiano se crea cristiano sin conocer a Cristo. La cizaña queriendo aparentar ser trigo, pero que realmente es cizaña. Vamos para allá. Dice más adelante, y los siervos del dueño dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Yo me imagino a esos siervos
cuando el dueño les dice, el dueño del campo les dice, es que yo estoy seguro que planté trigo, es que no, a mí no me van a contar, yo compré trigo y a ustedes les di trigo. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que sembraron fue trigo y vino alguien y lo aventó. Pudo haber sido que cuando estas personas escucharon, los encargados de cuidar el trigo, escucharon que fue una persona ajena, pudieron haber pensado, sí, no los cuidé bien, no cuidé bien el campo. Y es por eso que dan una acción inmediata, una opción para poder ir al campo y eliminar lo que tal vez por su culpa en ellos pudieron haber sentido, por su culpa está sembrado en el campo del trigo. Por eso les dice, ¿quiere usted que vayamos y recojamos el trigo? Queremos siempre arreglar todo de último momento, última instancia, cuando vemos que el agua está hasta el cuello. Pero esta persona, el dueño del campo, les da una respuesta acertada, sabia, con conocimiento, que lo había traído a base de la experiencia. Él dijo, no, les dijo que no. Y ya me los imagino refutando, pero ¿lo podemos hacer? No. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en el campo, cuando ambas espigas empiezan a crecer, ambas son verdes, las ambas flores son verdes con tonalidades amarillas y tienen una altura similar. Todas están a la misma altura. Y es difícil identificar cada una de las cizañas en el campo que del trigo. Y el temor de la persona o del dueño del campo era, no, porque tal vez se puedan llevar un trigo y me dejen sin semillas del trigo para mi granero. Por eso les dice que no. Suena un poco ilógico, pero van a ver por qué. Dijo, no saquen a recoger la cizaña, arranquen el trigo junto con ella. Y dice el 30, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta la cosecha? Escuché pastores, estuve realmente viendo mucho acerca de este tema. Muchos coinciden, otros no, que adentro de la iglesia se cometen errores claramente. Y muchas veces el error, ya sea del pastor, ya sea del anciano, ya sea del congregante, pero vamos a dejar un ejemplo de un congregante que comete un error. Y el supervisor de la obra del Señor le dice al pastor, hermano, ¿qué le parece si vamos y casi le mochamos la cabeza por lo que acaba de hacer? Y él les dice que no. ¿Por qué? Porque así como cuando en el campo, que ambos son idénticos, y puede que al momento de que arranques la cizaña te lleves al trigo, así por las obras también puede suceder en la vida de la iglesia. Tal vez en el conocimiento tú quieres aplicar por una fe ferviente, por un celo de la palabra, de que así nos hacen las cosas, el Señor te dice no lo hagas. No lo hagas por el bien de los demás, porque puede que con ese testimonio que tú des, recordemos que debemos actuar con amor, con misericordia, y en eso nos conocerán que somos hijos del Señor. Si no actúas de esa forma y arrancas la cizaña, puede que por el testimonio que tú estás dando, por falta de misericordia y de amor, te lleves a uno que otro trigo. Pero él dijo, no sea que recoger la cizaña, arranquen el trigo. Deja que ambos crezcan juntos. ¿Por qué? Y viene otra vez el ejemplo del campo. Las espigas empiezan a crecer, son verdes y están en un mismo nivel. Vean mis manos. La espiga empieza a crecer y empieza a morir. Es por eso que la espiga del trigo de verde pasa a café. Ambas espigas, tanto la cizaña, que se cree trigo, porque son idénticas, como el trigo, crecen y empieza a morir la espiga del trigo. Y llega un momento, y quiero que me digan, a ver si alcanzan a identificar, bueno, pues ya la pusieron, está muy bien. Iba a decir, ¿cuál creen que sea el trigo y cuál creen que sea la cizaña? A ver, ¿mi izquierda o mi derecha? ¿Cuál es el trigo? ¿La izquierda o la derecha? ¿La derecha? La derecha. La izquierda. Ese es el trigo. ¿Es el trigo? Órale, bueno, qué bueno. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué? Llega el momento en el que la cizaña
sobresale del trigo y el trigo hace esto y se encorva. Porque la cizaña, a pesar de que absorbió los nutrientes de la tierra que le pertenecían al trigo, creció rígida, sin fruto. Y el trigo aprovechó los nutrientes de la tierra y el cuidado de las personas que estaban a su cargo y generó fruto. Ambos murieron, pero uno murió en vano y el otro murió porque generó fruto. Es por eso que el peso del trigo está así corvado. Y muchos relacionan la vida del creyente, ejemplificándola así como está la persona que siempre está erguida, viendo hacia abajo a los demás. Porque yo tengo la actitud, yo tengo el conocimiento, yo tengo las habilidades, yo tengo los contactos, los medios, lo que tú quieras ponerle, mi hermano, lo que queramos ponerle, que es digna de la actitud de una cizaña, es lo que nos eleva y nos hace semejantes a ella. Pero más sin en cambio, la actitud de un cristiano que reconoce, que vive para el Señor, humillado por lo que ha hecho en su vida a través de las obras por misericordia, entonces los frutos, ese viejo hombre ha muerto, que es la espiga café que ha muerto, pero ha dado fruto. Y vamos a vivir en humillación al Señor. Y no me estoy refiriendo a que vayamos así por la calle. No, el Señor te levanta. Lo hemos cantado, tú me levantas. Es decir, no voy a estar con una cara entristecida. Ay, es que demuestro amor incondicional a mi Señor y nos autoflagelamos. No, tu cara con una sonrisa. Si no sonríes a menudo, bueno, no pasa nada, pero que en el espíritu y en tu actitud en la congregación se vean los frutos del Señor. Acá es el primer fruto o el primer proceso que pasa el trigo: nacer, crecer, morir y dar fruto. ¿Cuál es el fruto de la persona que cree? En la dominical, si pusimos atención, bueno, lo poco mucho que yo pude poner atención, habla acerca del arrepentimiento genuino y el primer arrepentimiento, que es para la persona pecadora. Me arrepiento, Señor, y cambia, así dijeron y debes de cambiar así, de ya. Y creer en el Evangelio, conocerlo, bautizarte, etcétera, de lo que me comentaron en la mañana. El primer fruto de la persona inconversa que debe tener es un fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué es? Cambiar tu actitud primera. Señor, reconozco que golpeé a mi mujer. No, lo reconozco, Padre mío. Reconozco que la engaño. Reconozco que infinidad de cosas, reconozco que soy un mentiroso, reconozco que soy un borracho, que soy un adúltero, que soy un fornicario, que golpeo a mi mujer, que hago lo que se imaginen. Lo reconozco, discúlpame. Te das la vuelta y sigue siendo el mismo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Ya hasta no lo sabemos, podemos escribirlo aquí en tercera de Jorge y ponerlo, porque es infinidad de veces que lo hemos escuchado. Pero el primer fruto es el fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo quieres que te use el Señor y cómo quieres que el Espíritu Santo haga frutos en ti, frutos del Espíritu Santo, si primeramente no haces tú primeramente tu primer fruto de arrepentimiento? Tienes que creer, arrepentirte y darle una vuelta, un giro de 180 grados. Muchos dicen, es que hice mi giro de 360. Pues por eso sigue en el mismo lugar. Giraste nada más, te hiciste pato y regresaste al mismo camino y seguiste en el mismo camino. Es de 180 grados para que des la espalda al pecado y camines ahora como el Señor quiere. Ese es el primer fruto. Ese es el fruto que el trigo empieza a dar. Y dice más adelante, pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y aquí viene el fin de la cizaña. Y al tiempo de la cosecha dirá a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Tenemos que identificarnos, mis hermanos, y cada uno sabe, porque el Espíritu, en cada vez que se habla la palabra del Señor, cada vez que es expuesta la palabra a través de la Biblia, palabra viva y verdadera, el Espíritu nos dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos dice en qué estamos mal. Y tenemos que identificarnos si somos cizaña creyéndonos ser trigo o soy verdaderamente un trigo, efectivamente hecho y derecho. Porque recordemos todos, sabemos ese pasaje, Señor, pero en tu nombre sacamos demonios, sanamos personas. El Señor nunca nos conoció. El Señor obró a través de esas personas por misericordia a las personas.
Ocupa cualquier vaso inmundo, vil. Por eso ocupó a esas personas y se sorprendieron. ¿Pero cómo? Entonces el Señor nunca estuvo conmigo si me ocupó. Sí, mi hermano, pero lo hizo a través, por misericordia, de la persona a la que tú le estabas hablando. Porque era mi palabra la que tú estabas hablando, no era de tu cosecha, por así decirlo. Tenemos que identificarnos. Ciertamente todos tenemos actitudes de cizaña en nuestro mismo pensamiento, en nuestra forma de pensar, y se refleja muchas veces en la hora de actuar. Hemos escuchado todos de que, ay, vas a empezar, no seas cizañoso. Eso lo hemos escuchado. O lo hemos aplicado o nos la han aplicado. Eso es de lo que tenemos que cuidarnos. De eso. ¿Por qué? Estamos llamados. Y suena bien complejo, suena me es a mí una piedra muy pesada. Estamos llamados a ser ejemplo. Estamos llamados a ser ejemplo. 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Podemos muchas veces pensar, es que ya quieres ser ejemplo. Y con el simple hecho de decir eso ya empezamos de cizañosos. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Ya va a empezar. Ya estamos de cizañosos. Tal vez lo puedes pensar tú. Quédate tu cizaña. Me tengo que quedar mi cizaña. Y en vez de estar de cizañoso yo mismo, hacia la evidencia que el Señor quiere demostrar, de que las personas que se están esforzando, en vez de decir, el santo ron, no empecemos con esa bola de cizañas. No nos conviene. Este es el campo. Estamos parados, sentados en el campo. Y si tenemos alguna actitud de cizaña, tenemos que desecharla. Porque solamente el Señor verá cuando mandará a sus ángeles y levantará la iglesia. Es ahí por eso que dice que uno se quedará y el otro se irá. La cizaña creyendo ser trigo y que al final se da la sorpresa de que, pues nunca fui trigo. Ese es el tema. Ese es lo que tenemos que estar cuidando. Tenemos que cuidar de nosotros mismos. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Al querido Teófilo le da una instrucción semejante a la que se le da en el pasaje que acabamos de ver. Le dice que tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. O sea, no solamente te preocupes por ti, cuida lo que haces porque estás cuidando, o de entre las patas te puedes llevar a los congregantes. Cuida de ti mismo y de toda la congregación. Y dice, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. No es tuya ni mía, no me lo gané, porque continúa, la cual Él compró con su propia sangre. Gran obligación tenemos. Decía un hermano, si yo hubiese sabido en lo que me metía, no me meto. Ni yo tampoco, hermanos. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios, que nos permitió estar en este lugar. Y no solamente estoy hablando por los que estamos a cargo, sino que también ustedes están a cargo de su propia vida y de su familia. Como yo no soy anciano ni soy pastor, yo me salvo de eso que están diciendo. No, mi hermano, también te ejecuta la palabra a ti. ¿Qué actitudes has tenido? Porque imagínense que el que siembra, imagínense que el que es encargado de cuidar la siembra, yo sea mismo el que esté plantando la cizaña en medio de la congregación, en medio del campo que me ha sido encargado. Dura palabra, duro juicio.
yo mismo me acarraría. Y dice, vamos a regresar a Mateo 13, estábamos en el versículo 30. ¿Quiénes son? Para que nos podamos ubicar y para que la cizaña pueda ser ubicada en nuestras vidas y al que le quede duda de que si es cizaña, 1 Corintios 6, 9, tenemos ahí unas pequeñas palabritas. Que son todos aquellos que no heredarán el reino de los cielos. A pesar de que te congregues, a pesar de que asistas. Mira, hermano, los judíos creían que por ser judío y por ser descendencia de Abraham, por ser el pueblo escogido de Jehová de los ejércitos, eran salvos, y no es así. El cristiano cree que porque se dice ser cristiano va a ser salvo. No es así. Entonces, debemos de cuidarnos. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y podemos seguir con una lista interminable, que tal vez en algún punto de esa lista interminable podamos caer tú y yo, por una actitud cizañosa que no queremos arrancar de nuestras vidas. Debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? Primera de Juan 3, versículo 1. ¿Por qué les digo que esto ya no tiene que caber en nosotros? Ya no tiene que estar ocupando espacio en nuestras vidas. Porque si llegase a ocupar espacio, ¿han escuchado cuando dicen, solito te haces menso? Primera de Juan 3:1, y voy a avanzar hasta el 12. Los hijos de Dios se titula, y lo voy a leer. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. ¿A quién? A Cristo. Hijos míos, nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, repito, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No cabe, no tiene que caber el pecado. Mi hermano, pero soy humano. Pues sí, pero dice que no practiques el pecado.
¿Quién practica deporte? Vas lunes, miércoles, viernes, hasta domingo, vas a jugar. Ok, practicas para ejecutarlo. El practicar es algo continuo, continuo, continuo. Si me gusta decir palabrotas, entonces, y todos los días lo ando haciendo, pues estás practicando. Pero más en cambio, dices palabrotas, si nada más te sale una a la semana, pues gloria a Dios, ya estás cambiando hasta llegar al punto en el que una por año. Y tal vez alguna vez te sucede que digas, y se te salga la palabrota, pero dices, rápido te tapas la boca. Pero ya sabes que lo que estabas haciendo estaba mal. Le diste la espalda, tuviste el primer fruto digno de arrepentimiento, cambiar en lo primero que estabas equivocado. Y como voy a seguir en Mateo, ya para terminar, ¿cómo es que el trigo, habiendo pasado enfermedad, habiendo pasado pruebas de que le estaban quitando el alimento, la espiga de la cizaña, cómo es que llega hasta el granero? Acá ya hemos eliminado la cizaña, se fue, murió quemada. ¿Qué sucede con el trigo? ¿Quién es trigo? Yo soy trigo. ¿Cómo es que vas a llegar al granero del Señor? ¿Crees que vas a ser cortado con el bieldo y vas a ser echado al granero del Señor, así como tal, con todo y la espiga y la florecita? No, mi hermano, tenemos que sufrir un proceso riguroso, exhaustivo. ¿Cómo? Primeramente, ubicaron las personas la cizaña, la cortaron porque es la que sobresalía del trigo y la quemaron. Ahora, lo que prosigue es que las personas encargadas con el bieldo en la mano, con la hoz, de tajo, empiezan a cortar, lo amontonan y lo suben a mulas o a caballos. Y es trasladado a una era. ¿Recuerdan que es una era? Un campo abierto, delimitado, en una zona, para esto que van a hacer, era encima de una loma, en donde no hubiera árboles. La era trabajada previamente, era compactada, era eliminadas todas las impurezas como tierra floja, piedras y una superficie plana. ¿Para qué? Porque allá iba a empezar a llegar el trigo empaquetado en rollos. Van las mulas caminando, va el trigo amarrado, todos apretados, empiezan su viaje y llegan a la era. Cuando llegan a la era, el trabajador los baja, los avienta, dispersos. Salen los trabajadores, se queda uno y entran o dos mulas o dos caballos o uno y uno y empiezan a pisotear los bultos de paja. ¿Por qué? Porque tiene que estar la paja extendida y floja para el siguiente proceso. Los animales pisan la paja con sus patas hasta que los bultos atipurrajados de paja se extienden completamente. Salen esos animales y ahora viene la hora de trillar el trigo. ¿Habían escuchado esa palabra de trillar el trigo? Yo la desconocía. ¿Saben cómo aprendí? Chutándome una hora y media de un video de cómo se trabaja la tierra para el trigo. Una tarima como esta, sobre la que estoy parado, en la parte de abajo lleva rodillos. Y cada rodillo lleva aspas de metal. Y al frente de esa tarima va una piedra cilíndrica, grande y pesada. Y ambas están conectadas a un caballo que va a ir arrastrando y vas a ir avanzando. Una persona o dos se suben a la tarima, empiezan con la mula y empieza a avanzar a través de toda la era. Es ahí donde la espiga del trigo es rota, martajada. La flor donde se encuentra el trigo es desgranado y cae por su propio peso. La vida del cristiano muchas veces va a ser así, y estoy seguro que va a ser así, pasada por rodillos a través de aspas, para matar lo que está atado al fruto, que muera el viejo que eras, el viejo hombre, y el fruto sea lo que predomine. Cuando está totalmente molido, la espiga del trigo se convierte en paja, pasa su nombre a paja. Salen los animales, todo está devastado completamente, ya no existe ninguna espiga, no hay ninguna. Salen los animales y entran los trabajadores. ¿Han visto los tridentes que van con tres dientes? El típico granjero que tiene su tridente acá, se me fue el nombre, pero tiene un nombre específico. Empiezan a juntar todo al centro, porque viene la hora de airear la paja.
¿Qué sucede? Que esos trabajadores en la mañana, cuando el viento corre, es por eso que están en una zona alta y sin árboles, con ese tridente agarran la paja y la avientan hacia arriba y el aire hará su trabajo. El aire se va a llevar todo lo que ya no sirve, todo lo que era muerto, la espiga, se la lleva y se avienta para allá. ¿Y qué es lo que cae? El fruto pesado hacia abajo. Cuando ven el tumulto de paja que ya no sirve para el primer propósito, que es buscar el trigo, se queda allá. Pero les pregunto, y voy a regresarme a lo del cacahuate. ¿Recuerdan que cuando rompes un cacahuate, la última opción es que no encontraras nada? Ok, esa fue la espiga que se creía paja. Segundo punto, el cacahuate que encontrabas con un fruto seco, amargo, que no servía, es fruto, pero no sirve. Cuando es trillado y es aventado, aerado, ese fruto, que es fruto, pero seco, no tiene el suficiente peso para caer y es llevado con el aire y con la bola de basura, que es la paja. Pero tengo fruto, pero no lo has desarrollado como debe ser. Pero en tu fruto has dejado que se contamine por los hongos de la cizaña. Aquí lo que se necesita, lo que quiere el dueño del campo es un fruto verdadero, real, pesado y que sirva para poder ser trabajado posteriormente. ¿De qué te sirve tener frutos si no los desarrollas? Todos tenemos dones. El Espíritu Santo nos los ha dado, pero muchas veces no lo trabajamos y el fruto se empieza a secar. Cuando viene la prueba, que es que nos avientan al aire, nos vamos con todo y todo. Nuestra mente se va y caemos al piso y no sabemos qué hacer. Bueno, se queda la paja con los frutos que no sirvieron, que eran frutos pero secos, y el fruto se queda acá. Después viene el trabajador y tamizan, no sé si se dice tamizar, una placa como de reja de gallinero y empiezan a quitar toda la basura. Ya que toda la basura retirada, ahora sí es llevada al granero en costales. Y yo te pregunto, ¿acaso el granero de las personas que cosechan trigo, acaso el granero se queda ahí lleno de trigo? O sea, ¿ahí se queda para la eternidad? No, sufre una transformación. Y lo más común que podemos decir es que se convierte en harina para hacer pan. La vida del cristiano tiene que ser como ese trigo. Crecer, morir, que es la espiga al viejo hombre, generar ese fruto digno de arrepentimiento para poder ser taladrados, tratados para extraer ese fruto y estar en el granero. Y cuando estemos en el granero, el Señor nos hará un proceso para hacer harina y que termine siendo pan, alimento para los demás. Porque para eso es el fin del trigo, alimentar. ¿Cuántos se han parado acá a hablar la palabra del Señor? Tú has sido ese pan que el Señor ha hablado a través de ti y has sido alimento para los que escuchamos y para ustedes que escuchan. Esa es la finalidad, esa es la finalidad. Y saben, como dato curioso, ¿en qué se transforma la paja que fue basura? Eso se recolecta y se da a los animales para que lo coman. Se procesan y lo defecan. Estiércol. ¿Y para qué sirve el estiércol? Para abonar la tierra. ¿Saben qué es la paja en nuestras vidas? Es el testimonio de lo que antes éramos. Porque sirve para alimento para los que no conocen y pueda empezar a crecer esa paja, esa espiga de trigo en las personas inconversas. ¿Sabes qué? Inconverso, yo te cuento que yo era así. Yo era esto. Estás hablando del tumulto de paja. Estás alimentando a una persona, estás abonando a su vida. Y al final de cuentas, esa persona puede llegar a ser una espiga firme y después con fruto digno de arrepentimiento. Ese es el proceso exhaustivo del trigo en el campo. ¿Nos podemos identificar con el trigo? ¿Nos podemos identificar en qué aspectos somos cizaña? ¿Se quedó claro? Entonces, te invito a que te pongas de pie para que oremos.
La de... Alza tus ojos y mira. La de la cosecha. Ok. Bien. ¿Tiene mi celular? Por ahí. El celular de mi esposa. Bueno, si pueden, díganle que me preste su celular, ¿no? Por favor. Gracias. Bien, pongamos de pie. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, mi Dios, bendito Padre, por ese hermoso tiempo. Porque sabemos que usted habla a nuestras vidas conforme usted le place, Señor. En el área en la que tenemos necesidad, Señor. Le pedimos perdón, Padre mío, porque reconocemos, mi Dios, que no hemos sido perfectos, Señor. Pero por su gracia, por su voluntad, por su misericordia, Señor, usted nos va transformando. Discúlpanos, Señor, si hemos llegado a ser una cizaña hecha y derecha. Pero sé que somos confrontados por su palabra y que usted nos abre el conocimiento, el entendimiento de cómo es que usted quiere que nos conduzcamos a través de esta vida y usted nos permite ser transformados en trigo. Hemos entendido que también debemos apartarnos de todo aquello que nos provoque la cizaña a nuestras vidas y no permitirle el paso y que eche a perder este fruto, Señor, que tú me has dado. Le doy gracias, Padre mío, por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes y por la vida de los que escucharán esa transmisión, Señor, que tal vez no pudieron llegar, pero confiamos que su palabra será expuesta y será escuchada por sus oídos y también podrán ser edificados conforme a lo que usted quiere en sus vidas. Gracias porque en cada prédica, en cada enseñanza, usted nos enseña a cómo ir caminando, a cómo enderezar nuestros caminos, porque siempre lo necesitaremos, siempre lo necesitamos, Señor. Muchas veces creo caminar en el camino correcto, pero yo mismo hago mi propia vereda, y no es así. Pero por su misericordia y por su amor se nos trae con lazos de amor. No permita, Señor, que nos sigamos equivocando. Y que todo sea bajo su propósito, Padre mío. Porque en usted confiamos. Usted es quien nos cuida. Usted es quien vela por nosotros. Y le alabo y le bendigo por eso. Estoy confiado. Porque es usted quien nos cuida. Gracias porque nos ha mostrado de que debemos de quitar cosas que estorban para el desarrollo de nosotros y que estorban para el desarrollo de los demás que me están viendo. Y más para nosotros, Señor, que usted nos ha puesto en este lugar inmerecido, Señor, en el cual soy expuesto a cada una de los ojos de mis hermanos. Si me equivoco, Señor, pero su misericordia es la que obra en mí y en mis hermanos. Permítanos hacer bien el trabajo. Permítanos cuidar el trigo que usted nos ha dado, porque no me pertenece, le pertenece a usted, Señor. Disculpa mis malas actitudes, mis malos pensamientos, porque a través de ello yo mismo he sembrado la cizaña entre su trigo. Tenga misericordia de mí, Señor. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Si es que hemos llegado a ser así, que en vez de cuidar, echemos a perder. Ya no lo permita más, Señor. Le doy gracias por todo lo que obra en nuestras vidas. Gracias por los que vienen. Gracias por los que se habían alejado. Porque usted a través de su espíritu les redarguye y les hace entender que necesitan de usted, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Amén.